Me jubilé y compré una cabaña en el bosque para, por fin, estar a solas con la naturaleza. Sin ruido, sin gente, solo el viento entre las copas de los árboles. Entonces mi yerno llamó y dijo: «Mis padres se mudarán contigo. Si no te gusta, vuelve a la ciudad». No dije nada, pero dejé una sorpresa que cambiaría sus vidas por completo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Las llaves se sentían más pesadas de lo que deberían. Estaba en la oficina de bienes raíces de Rebecca Mars, en Cody, sosteniéndolas mientras ella grapaba documentos que ya había olvidado. Afuera, el viento de marzo empujaba bolas de hierba seca por el estacionamiento. «Felicidades, señor Nelson», sonrió Rebecca, como si me hubiera entregado el mundo. Quizás lo había hecho. Ya es oficialmente propietario en el condado de Park. El cheque de caja, $185,000, había salido de mi cuenta esa misma mañana. 40 años de turnos extra, vacaciones sacrificadas, almuerzos empacados. 4 décadas comprimidas en 6 cifras, ahora convertidas en 800 pies cuadrados de madera y soledad, a 12 millas de la civilización. «Gracias», le dije, guardando las llaves y estrechando su mano. Mis dedos estaban más firmes de lo que esperaba. El trayecto desde su oficina me llevó hacia el oeste por la carretera 14 y luego al norte, por caminos que se volvían cada vez más estrechos. El pavimento se convirtió en grava. La grava en tierra. La señal del celular bajó de 4 barras a 2, luego a 1. Me detuve en una tienda general y compré café, pan, huevos y mantequilla. «¿De visita?», preguntó la dependienta. «No, me mudé aquí», respondí. Ella asintió, como si hubiera dicho algo sabio. Los últimos 2 kilómetros ascendían entre un bosque de pinos tan denso que apenas entraba el sol de la tarde. Cuando la cabaña apareció en un claro, apagué el motor. Alces. 4 de ellos pastaban a unos 50 metros del porche. Levantaron la cabeza, observaron mi camioneta y luego siguieron comiendo. Uno movió la oreja para espantar una mosca. Me quedé allí sentado 5 minutos, observándolos. Sin bocinas, sin sirenas, sin voces filtrándose a través de las paredes de un apartamento. La cabaña era exactamente como en las fotos: troncos de cedro envejecido, techo metálico verde, chimenea de piedra. Pequeña, sí, pero mía. Abrí la puerta y entré. El aire olía a resina de pino y humo viejo de leña. Un solo ambiente con una pequeña cocina, un dormitorio apenas suficiente para una cama doble y un baño con una ducha tan angosta que tendría que entrar de lado. Perfecta. Descargué la camioneta despacio, metódicamente. Las herramientas en el tablero sobre el banco de trabajo, martillo, llaves, sierra de mano, cada una en su lugar. Los libros ordenados por tema, historia, manuales de ingeniería y 3 novelas que llevaba una década posponiendo. La cafetera en el mostrador, justo donde la luz de la mañana la alcanzaría primero. Cada objeto colocado con intención, creando orden a partir del caos de las cajas de mudanza. Cuando terminé, el sol ya bajaba. Hice café, demasiado tarde en el día, pero no me importó. Lo llevé al porche. La mecedora que había comprado especialmente para ese momento crujió bajo mi peso. Los alces se habían adentrado más en el claro. Un halcón giraba en círculos aprovechando las corrientes térmicas. Llamé a Bula. «Papá», su voz sonó clara y luminosa. «¿Estás ahí? ¿Lo conseguiste?» «Firmé los papeles esta mañana», respondí. «Estoy sentado en el porche mirando a los alces. Estoy tan orgullosa de ti». El calor en su tono me apretó el pecho. «Te lo mereces». 40 años. Bebí un sorbo de café. 40 años soñando con mañanas en las que tomaría café y vería animales salvajes en lugar de tráfico. «Te mereces cada momento de paz», dijo. Luego hizo una pausa. «Cornelius ha estado tan estresado por el trabajo últimamente que a veces olvido cómo se ve la tranquilidad». Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. «¿Todo bien?»,
Oh, sí, ya sabes cómo es. Las presiones de la gerencia media, rió, pero sonó forzada. ¿Cuándo puedo visitarte? Cuando quieras, cariño. Sabes que siempre eres bienvenida. Hablamos 10 minutos más. Sus alumnos, sus planes de jardín, temas seguros. Cuando colgamos, me quedé mirando cómo el sol pintaba las montañas de naranja y púrpura. El café se había enfriado, pero igual lo bebí. El teléfono sonó 1 hora después. Mis padres perdieron la casa, dijo Cornelius sin saludo, con ese tono plano que usa en las videollamadas del trabajo. Se mudarán contigo por un par de meses hasta que encuentren un lugar. Apreté la mano contra el reposabrazos. ¿Qué? Cornelius, acabo de comprar este sitio. Apenas. Solo por unos meses, hasta que consigan algo. Compré este lugar para estar solo. Gasté toda mi jubilación en... Entonces deberías haberte quedado en Denver. El viernes te mandaré por mensaje la hora de su llegada. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, mirando el claro donde habían estado los alces. Ya se habían ido. Animales inteligentes. Tenía los nudillos blancos sobre el reposabrazos. Me obligué a soltarlo, a flexionar los dedos, a respirar. Adentro, preparé otro café que no quería y me senté a la mesa de la cocina. Del bolsillo de mi chaqueta saqué un pequeño bloc de notas y un bolígrafo, el tipo de cuaderno de ingeniería que había usado durante 40 años, con papel cuadriculado para bocetos y cálculos. Comencé a escribir. No desahogo emocional, sino preguntas, cronogramas, evaluaciones de recursos. Las llaves de la cabaña estaban sobre la mesa, junto al cuaderno. 1 hora antes significaban libertad. Ahora significaban otra cosa. Las levanté, sentí su peso y las volví a dejar con cuidado. Durante 40 años había sido el razonable, el conciliador, el que se tragaba las molestias para mantener la paz familiar. Ya no. El amanecer entró por las ventanas de la cocina y me encontró todavía sentado en la mesa. Tazas vacías formaban un semicírculo alrededor del cuaderno, ahora cubierto de listas, diagramas y preguntas escritas y reescritas. No había dormido. No lo necesitaba. Mi mente estaba más clara que en años, enfocada, nítida, operando con una energía más pura que el descanso. Preparé café fresco, repasé mis notas, luego limpié, cargué la camioneta y conduje de regreso a Cody. La estación de guardabosques del Parque Nacional Yellowstone quedaba a unos 20 minutos al oeste, un edificio moderno diseñado para mezclarse con el paisaje. Dentro, exhibiciones mostraban manadas de lobos, territorios de osos, patrones de migración de alces. Un guardabosques, tal vez de 40 años, con el rostro curtido por el sol, levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarlo? Me acabo de mudar desde Denver, dije. Compré una propiedad cerca del camino del Condado 14. Hermosa zona, respondió con una sonrisa. Tenga cuidado con el almacenamiento de comida, hay mucha actividad de osos en primavera. ¿Y lobos? He oído que han vuelto a la región. La reintroducción ha sido exitosa, dijo, señalando un mapa lleno de alfileres de colores. Suelen ser tímidos, pero tienen un olfato increíble. Pueden detectar presas o comida a kilómetros. ¿Va a cazar? No, solo tengo curiosidad. Quiero estar preparado. Inteligente, respondió entregándome un folleto. Mantenga su propiedad limpia. No deje cosas que atraigan animales, a menos que quiera visitas. Tomé notas en mi cuaderno de campo, dirección del viento, territorios, patrones estacionales de comportamiento. Le agradecí con cortesía, repitiendo que venía de Denver y que todavía estaba aprendiendo sobre la vida en la montaña. Cada palabra medida, calibrada para sonar ingenua, exactamente como esperaría un guardabosques de un novato nervioso. De regreso en Cody, encontré una tienda de suministros al aire libre, con cabezas de animales disecados en las paredes y estantes de camuflaje. El área de cámaras estaba entre el equipo de caza y los sistemas de seguridad. Busco cámaras para vida silvestre, dije al dependiente.
Quiero monitorear la actividad de osos cerca de mi propiedad. Me mostró 2 modelos con activación por movimiento, visión nocturna y conexión celular. Estas le servirán bien. Muchos clientes quieren vigilar sus tierras. $340. Pagué en efectivo. El miércoles por la tarde instalé las cámaras con método. Una cubría la entrada del camino, otra enfocada al porche. Probé los sensores, revisé la señal, ajusté los ángulos hasta que la cobertura fue perfecta. La parte ingeniera de mi cerebro, 40 años resolviendo problemas estructurales, sintió satisfacción en la precisión. Ocultar las cámaras lo suficiente para que pasaran desapercibidas. Colocarlas en los puntos de mejor captura. Probar, ajustar, verificar. Ambas cámaras quedaron conectadas a mi teléfono con apenas una barra de señal. Débil, pero funcional. El jueves por la mañana regresé a Cody. La carnicería estaba en una calle lateral, de esas que abastecen a rancheros y restaurantes locales. Necesito 20 libras de restos de res, dije. Vísceras y recortes de grasa, para perros. El carnicero no se inmutó. Hecho. $45. La carne envuelta en papel blanco fue colocada en las neveras que llevaba. El olor era inmediato y penetrante. Sangre, grasa, carne cruda. El jueves por la tarde me encontraba en el claro detrás de la cabaña, con las neveras abiertas. El viento venía del oeste. Lo comprobé a la antigua, humedecí mi dedo y lo levanté al aire. Caminé unos 30 metros desde la estructura, en dirección contraria al viento. Coloqué la carne en 3 montones, distribuyéndola para maximizar la dispersión del olor. No al azar, calculado. Lo bastante cerca para atraer depredadores al área, lo bastante lejos para que se concentraran en los montones y no en la cabaña. No intentaba poner a nadie en peligro. Solo quería educarlos. De vuelta dentro de la cabaña, recorrí cada habitación. Cerré las ventanas, apagué la electricidad innecesaria y ajusté el termostato al calor mínimo. Protegía mi inversión mientras preparaba mi trampa. Me detuve en la puerta, eché una última mirada al espacio que había habitado menos de 3 días y salí sin vacilar. El viaje hasta Denver tomó 5 horas. Llegué a mi antigua casa poco antes de la medianoche. La vivienda suburbana que aún no había vendido, parcialmente amueblada, pero vacía. Descargué la camioneta, instalé el portátil en la sala, coloqué el teléfono en una posición desde la que pudiera ver las transmisiones de las cámaras. Y esperé. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, un sedán apareció en la pantalla de mi teléfono. Leonard y Grace salieron del coche, mirando alrededor con expresiones que reconocí incluso en el pequeño monitor: desagrado, juicio. El micrófono de la cámara captó sus voces. ¿Aquí es donde vive ahora?, dijo Grace, arrugando la nariz. Huele a pino y a tierra. Al menos es gratis, respondió Leonard, caminando hacia la cabaña. Nos quedaremos unos meses hasta que Cornelius decida el siguiente paso. No entiendo por qué tuvimos que venir tan lejos. Grace se detuvo de golpe. Leonard, lobos. 3 siluetas surgieron de la línea de árboles al noroeste. Grises y marrones, moviéndose con propósito cauteloso hacia los montones de carne. No agresivos, no interesados en los humanos, solo hambrientos. Leonard los vio y palideció. Sube al coche. Ahora. Corrieron. Grace tropezó, se recuperó. Las puertas se cerraron de golpe. El motor rugió y la grava voló cuando dieron marcha atrás sin control, acelerando luego por el camino. Los lobos, impasibles, continuaron hacia la carne. Cerré el portátil, tomé mi taza de café y bebí un sorbo lento. 20 minutos después, sonó el teléfono. ¿Qué hiciste? La voz de Cornelius había perdido su tono corporativo, ahora solo quedaba furia. Mis padres casi fueron atacados. No hice nada, respondí con calma. Te advertí. Esta propiedad está en medio del bosque. Tú provocaste esto, atrajiste a esos animales. Cornelius,
Vivo en Tierra de Lobos. Los lobos viven aquí. Es su hogar. Tal vez debiste preguntar antes de asumir que podías usar el mío. Estás loco. Voy a... ¿Vas a qué? ¿Demandarme porque hay fauna salvaje en mi terreno? Buena suerte con eso. Esto no ha terminado. No, dije. Apenas comienza. Colgué con deliberación, dejé el teléfono sobre la mesa y volví al portátil. Abrí de nuevo la grabación, observando a los lobos terminar la carne y desaparecer en el bosque. Afuera, desde mi ventana en Denver, las montañas se alzaban a lo lejos. En algún punto de ellas me esperaba mi cabaña. Había estado planeando una defensa, pero al mirar la grabación una vez más, comprendí que algo había cambiado. Ya no se trataba de defensa. Pasaron 2 semanas antes de que Cornelius hiciera su siguiente movimiento. Durante esos días me acostumbré a la rutina que había imaginado. Café en el porche al amanecer, observando los alces cruzar el claro, leyendo libros que había pospuesto durante décadas. Pero la paz ahora se sentía condicional, como estar de pie sobre un hielo que podría quebrarse. Revisaba el teléfono más de lo que quería, mantenía abiertas las transmisiones de las cámaras en el portátil, escuchaba si algún vehículo se acercaba por el camino de tierra. A mediados de abril llegaron las primeras tardes cálidas y las flores silvestres. Estaba partiendo leña cuando sonó el teléfono. «Papá, por favor». La voz de Bula se quebró en la segunda palabra. Lloraba. Cornelius me mostró el vídeo de los lobos. Pudo haber sido mucho peor. Dejé el hacha a un lado y caminé hacia el porche. Bula, cariño, los lobos viven en estas montañas. Yo no provoqué esa situación. Le advertí a Cornelius que esa propiedad no era adecuada para sus padres. Pero sabías que iban a venir. Pudiste haber hecho algo para que fuera más seguro. El guión era obvio. Cada frase sonaba ensayada, dictada. Mi hija se había convertido en su mensajera. Compré esta propiedad para tener soledad, dije, manteniendo la voz firme. Nadie me preguntó si estaba dispuesto a recibir huéspedes. Pero estoy dispuesto a reunirme con Leonard y Grace para hablar de opciones. ¿De verdad? Su tono se llenó de esperanza. ¿En serio? Sí. Los veré en el pueblo. Terreno neutral. Hablaremos. Cuando colgamos, me quedé mirando cómo las nubes se deslizaban sobre las montañas. Ella realmente creía que estaba ayudando. Eso lo hacía peor. 2 días después, conduje a Cody para la reunión. Había pasado ambas noches preparándome, investigando precios de renta de propiedades rurales en Wyoming, imprimiendo 3 copias de un contrato estándar de arrendamiento a corto plazo, repasando los fundamentos de la ley de propiedad. Esa mañana practiqué mi presentación frente al espejo del camión, ajustando las palabras hasta encontrar el tono justo, firme pero no hostil, claro pero no frío. El Café Grizzly Peak Cafe estaba en la calle principal, pequeño y local, con mesas de madera, fotografías de paisajes en las paredes y grandes ventanales que daban a la acera. Llegué 15 minutos antes y elegí mi lugar con cuidado. Una mesa junto a la ventana, la espalda contra la pared, vista clara a la entrada y dentro del rango de una cámara de seguridad que había notado sobre la caja registradora. Pedí un café negro y esperé. Leonard y Grace llegaron puntuales. Cornelius debía haberlos llevado y seguramente los había preparado sobre qué decir. Entraron sin pedir nada, se sentaron frente a mí como si los hubiera citado a un juicio. «Hola, Leonard». «Grace». «¿Les gustaría un café?» Leonard ignoró la pregunta. «Rey, esto ya ha ido demasiado lejos. Necesitamos las llaves hoy». «No venimos por café», añadió Grace. «Venimos porque la familia debe ayudarse entre sí». Saqué el contrato de arrendamiento de mi carpeta y lo deslicé por la mesa. El papel hizo un suave sonido al rozar la madera. Lo alineé con el borde de la mesa y lo toqué una vez con el dedo índice. «Estoy de acuerdo», dije, «por eso he preparado una propuesta». Leonard bajó la mirada al documento y luego me observó con el rostro enrojecido. «¿Un contrato de renta? ¿Nos vas a cobrar alquiler?»
Tarifa de mercado para una propiedad amueblada en esta zona, respondí. 1.200 mensuales, contrato por 6 meses, condiciones estándar. ¿Quieres dinero de tu propia familia? Su voz subió. Algunos clientes voltearon a mirar. De personas que no tienen a dónde ir. Grace se inclinó hacia adelante, con expresión herida. Nunca pensé que fueras ese tipo de persona, Rey. Avaro. Simplemente avaro. Me levanté, recogí la carpeta y tomé mi taza de café por costumbre, por cortesía, el tipo de gesto que aún me diferenciaba de quienes esperaban que los atendieran. Entonces supongo que no tenemos un acuerdo. Tendrán que buscar otro lugar donde quedarse. No puedes simplemente... ¿Dónde se supone que? Leonard se levantó a medias. Ese no es mi problema que resolver. Buenas tardes. Asentí a la barista al salir. En el camión, me quedé un momento con las manos en el volante, respirando con calma, dejando que la adrenalina bajara. Luego encendí el motor y conduje a casa. Esa tarde, mi teléfono se convirtió en un arma apuntada hacia mí desde varios frentes. La primera llamada llegó alrededor de las 6. Mi prima Linda, alguien con quien no hablaba hacía 3 años. ¿Rey? Soy Linda. Escuché que has tenido algunas dificultades. ¿Dificultades? ¿De quién? Cornelius me llamó. Está preocupado por ti. Dijo que estás aislado en las montañas, comportándote de forma extraña. La estrategia se reveló por completo. Estaba construyendo una narrativa, sembrando dudas entre todos los miembros de la familia que pudiera contactar. Linda, estoy bien. Me jubilé y me mudé a Wyoming. Eso no es raro, es un plan que he tenido durante años. Dijo que hubo un incidente con animales salvajes y que te negaste a ayudar a sus padres. Esa es una versión interesante de los hechos. Gracias por preocuparte, Linda. Estoy bien. Colgué y me quedé mirando el teléfono. 20 minutos después, un excompañero de Denver. El mismo guión, diferente voz. Cornelius había vuelto a expresar preocupación por el estado mental de Rey. La tercera llamada llegó a las 8:30. Era Bula otra vez. Los humillaste, ya no lloraba, ahora sonaba furiosa. ¿En público? ¿En qué estabas pensando? Les ofrecí una solución justa. Ellos la rechazaron. ¿Un contrato de alquiler? Papá, son familia. Los padres de Cornelius. Y esta es mi casa, mi jubilación, mi único lugar de paz, que compré con el dinero que ahorré durante 40 años. Cornelius tenía razón. Has cambiado. Te has convertido en alguien que no reconozco. Las palabras cayeron con la intención de herir. Mantuve la voz baja, controlada, aunque algo dentro del pecho se partía. Quizá he cambiado, respondí, o quizá todos los demás lo hicieron y yo apenas empiezo a notarlo. La línea se cortó. Ella había colgado. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, viendo cómo la oscuridad descendía sobre las montañas. 3 llamadas en una sola noche, todas diciendo lo mismo. Ray Nelson está inestable, peligroso, irracional. El aislamiento que tanto había buscado estaba siendo usado en mi contra, transformado en prueba de un supuesto deterioro mental. Cornelius ya no intentaba quedarse con la cabaña. Ahora intentaba destruir mi credibilidad primero, hacerme parecer incompetente, poner a la familia en mi contra para que nadie creyera mi versión. Estrategia clásica. Aislar al objetivo. Controlar la narrativa. Atacar cuando esté indefenso. Abrí el portátil y comencé a escribir. Señor David Thornton, abogado. Envié el correo a las 9:47 de esa noche. Palabras cuidadosas, lenguaje factual, sin emociones filtrándose. Necesitaba asesoría legal respecto a la presión familiar sobre la propiedad, posibles reclamos y protección de activos. Incluí lo básico: mi edad, el valor del inmueble, la situación familiar y 3 preguntas específicas sobre leyes para adultos mayores y planificación patrimonial.
Luego me serví bourbon. Una copa, 2 dedos, sin hielo. No era un gran bebedor, pero esta noche lo merecía. El porche estaba frío para abril, pero igual me senté allí, mirando cómo las estrellas aparecían sobre las montañas. En algún lugar, abajo, Cornelius planeaba su siguiente movimiento. Yo pensaba estar varios pasos por delante. La mañana llegó con un correo nuevo. David Thornton había respondido a las 7:15. Podía reunirse el jueves por la tarde en su oficina en Cody. Honorarios, 300 por hora. Confirmé la cita de inmediato. Durante 3 días me dediqué a organizar documentación. Mi formación como ingeniero me sirvió de mucho, todo etiquetado, fechado, con referencias cruzadas. La escritura de la propiedad en una carpeta, los documentos de compra en otra, un diagrama del árbol familiar mostrando las relaciones, una línea de tiempo escrita que comenzaba con la primera llamada de Cornelius, transcripciones de las conversaciones telefónicas clave a partir de mis notas detalladas, impresiones del contrato de alquiler que Leonard había rechazado. Para la mañana del jueves, tenía un portafolios de cuero lleno de pruebas capaces de construir un caso tan sólido como cualquier cimiento que hubiera diseñado en mi vida. La noche del miércoles sonó mi teléfono. Era Bula. Papá. Su voz sonaba débil, agotada. Siento haber gritado después de lo de la cafetería. Es que estoy exhausta. Lo entiendo, cariño. Esto ha sido difícil para todos. Cornelius está muy estresado. Ha intentado ayudar a sus padres desde que Leonard perdió todo ese dinero. Me quedé muy quieto. ¿Perdió dinero? ¿Qué pasó? Oh, ¿no lo sabías? Leonard jugaba póker en línea. Perdió $47,000 en 6 meses. Por eso perdieron la casa. La hipotecaron para cubrir las deudas de juego. 47,000. La cifra quedó suspendida en el aire como humo. Eso, respiré hondo. Es una suma considerable. Con razón Cornelius está bajo presión. Sí. Y no deja de hablar de soluciones, de cómo, si pudiéramos, no sé, reorganizar los bienes de la familia. Hablaba cada vez más rápido, el estrés venciendo a la cautela. Mencionó algo sobre poner tu cabaña en un fideicomiso familiar para que eventualmente beneficiara a todos, por planificación patrimonial, ya sabes. Y que el valor de la propiedad probablemente ya subió desde que la compraste en marzo. Cada palabra era una pieza encajando en su lugar. ¿Un fideicomiso familiar? Interesante idea. ¿Cuándo te sugirió eso Cornelius? Hace unas semanas. Dijo que sería bueno por temas fiscales cuando tú, bueno, en el futuro. No entiendo mucho de planificación patrimonial. Yo tampoco lo suficiente. Por eso esta semana consultaré a un abogado, solo para asegurarme de que todo esté en regla. ¿Un abogado? Su voz se tensó. Papá, ¿es necesario? A mi edad, con una propiedad de este valor, sí. Es lo responsable. Cuando colgamos, añadí 6 páginas de notas a mi dossier, el juego de Leonard, la maniobra de Cornelius disfrazada de planificación hereditaria, la línea temporal de la desesperación empujando la agresión. La tarde del jueves conduje a Cody y aparqué frente a Murphy's Hardware, en la avenida Sheridan. La oficina de Thornton ocupaba el segundo piso, letrero profesional, flujo constante de gente, edificio bien mantenido. Observé 5 minutos, evaluando. Luego tomé mi portafolios y subí. David Thornton tendría algo más de 50 años, curtido por Wyoming, con la franqueza de quien creció en un rancho antes de que la Facultad de Derecho cambiara su rumbo. Su despacho tenía muebles de madera, libros de leyes, un título enmarcado de la Universidad de Wyoming y una ventana que daba a la calle principal. Presenté mi documentación en secuencia, papeles de la propiedad, diagrama familiar, cronología, pruebas. Cada documento en el momento oportuno. Thornton tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Yo tenía las respuestas preparadas. Señor Nelson, debo decir que este es el expediente de ingreso más organizado que he visto en años. Lo ha documentado todo. 40 años en ingeniería de construcción.
La documentación evita disputas. En este caso, lo va a proteger significativamente. Se recostó, golpeando el bolígrafo contra el escritorio. Esta es mi evaluación. Su yerno está intentando sentar bases para afirmar que usted es incompetente o necesita supervisión. La campaña de desprestigio, las historias sobre conductas peligrosas, son preliminares a una posible solicitud de curatela o tutela. ¿Curatela? ¿Quitarme mis derechos legales? Es una táctica. No siempre prospera, pero puede inmovilizar sus activos en los tribunales durante meses, mientras discuten que usted no puede manejar sus asuntos. La solución es demostrar de manera concluyente que si los maneja de forma competente, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Un fideicomiso revocable en vida con un fiduciario independiente. Seré franco, costará alrededor de $2.400 en honorarios legales, pero lo deja esencialmente intocable. El fideicomiso es el propietario del bien, no usted de manera personal. Así, la presión familiar se vuelve jurídicamente irrelevante. Hágalo. ¿En cuánto tiempo podemos tenerlo listo? 2 semanas. Redacto los documentos, usted los revisa y firma, y registramos todo correctamente. Después de eso, su propiedad queda protegida. La reunión duró 90 minutos. Al salir, el sol estaba más bajo, pero yo me sentía más claro que en semanas. Siguiendo el consejo de Thornton, en lugar de volver a casa fui a la biblioteca pública. Elegí una computadora de esquina, espalda contra la pared, la costumbre, y accedí a los registros de propiedad de Colorado, bases de datos públicas que ya había navegado durante mi carrera, permisos de construcción, gravámenes, servidumbres. Ingresé la dirección de Bula y Cornelius y descargué el historial de su hipoteca. La línea de crédito con garantía hipotecaria me azotó como agua fría. $35.000, fechados hace 8 meses. Autorización con firma única, solo el nombre de Cornelius. Imprimí los documentos con manos que no temblaban, aunque querían. Los añadí a mi carpeta. Conduje de regreso a la cabaña en silencio. Esa tarde llamé a Thornton desde el porche. David, encontré algo. La casa de mi hija tiene una línea de crédito sobre el valor de la vivienda, el OC, por $35.000 que ella no conocía. La tomó su esposo. ¿Cuándo? Hace 8 meses. Registros de propiedad de Colorado. Colorado permite HLOCS con firma de un solo cónyuge bajo ciertas condiciones, pero ocultárselo al otro es otro asunto. ¿Ella ya lo sabe? No. No estoy seguro de cuándo o si debo decírselo. Eso no es una pregunta legal, Rey. Es una cuestión familiar. Pero, desde el punto de vista legal, esto explica su motivación. Probablemente está usando tu cabaña como parte de un plan para cubrir deudas existentes. Tras colgar, me senté en la mesa de la cocina y lo desplegué todo. Notas del abogado a la izquierda, comunicaciones familiares, al centro, hallazgos financieros, a la derecha. Los 47.000 de deuda de juego de Leonard llevaron a la ELOC de 35.000 de Cornelius para cubrir parte. Eso generó presión financiera, y eso derivó en el plan para hacerse con mi cabaña y eventualmente liquidarla por efectivo. Todo conectado. Saqué un blog jurídico y empecé a trazar líneas entre los hechos relacionados. Encerré en círculos los puntos clave y escribí preguntas. ¿Puede Thornton investigar la legalidad de la ELOC? ¿Tiene Bula algún recurso legal? ¿Cuándo informar a Bula? ¿Cómo protegerla sin alejarla más? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thornton. Los documentos del fideicomiso estarían listos el lunes para revisión. Respondí, allí estaré. Luego escribí una última nota al pie de mi blog. Cornelius está acorralado. Los animales acorralados atacan. Prepararse para la escalada. 3 semanas después, un lunes por la mañana a comienzos de junio, conduje a la oficina de Thornton para firmar el fideicomiso. Llevaba junto a mí el portafolios con 3 semanas de registros financieros organizados, estados bancarios, cuentas de retiro, tasaciones de la propiedad, documentación de inversiones, todo consolidado, etiquetado, listo.
La asistente de Thornton tenía los documentos preparados sobre la mesa de juntas, 43 páginas en total, cada línea de firma marcada con una pestaña amarilla. Leí cada página mientras Thornton respondía correos en su escritorio, dándome tiempo. El fideicomiso revocable en vida lo designaba a él como fiduciario independiente. Activos totales, $290.000. La cabaña, mis fondos de jubilación, todo lo que había construido en 40 años. La cláusula crítica estaba en la página 17. Bula hereda solo si está divorciada de Cornelius o si Cornelius firma una renuncia legal a toda pretensión sobre la propiedad. Esta disposición, dijo Thornton, uniéndose a la mesa, la herencia condicionada para Bula, entiende que podría generar conflicto familiar. El conflicto ya existe. Esto solo la protege de ser explotada a través de mi propiedad. Si Cornelius descubre la estructura del fideicomiso, es probable que reaccione con agresividad. Que lo haga. Todo aquí es legal. No tiene base para impugnar. Thornton me miró con conocimiento. La base legal y el drama familiar son cosas distintas. ¿Está preparado para que él escale? Me preparo desde marzo. Por eso estamos aquí. Él esbozó una leve sonrisa. De acuerdo. Firmemos. Mi firma se mantuvo firme en cada página. La notaria, la asistente de Thornton, profesional y eficiente, aplicó su sello con precisión experta. El sonido fue satisfactorio. Integridad estructural, versión legal. Extendí un cheque por $2.400 y salí con copias de todo en un sobresellado. El resto de esa semana, trabajé metódicamente con mis instituciones financieras. Cada llamada siguió el mismo patrón. Me identifiqué, pedí formularios de cambio de beneficiario, expliqué la estructura del fideicomiso, confirmé la documentación. Señor Nelson, tengo su solicitud de cambio de beneficiario, dijo la administradora de la cuenta de retiro. ¿Está eliminando a su hija como beneficiaria? No. Estoy designando mi fideicomiso revocable en vida como beneficiario principal. Mi hija hereda a través del fideicomiso. ¿Puedo preguntar por qué realiza este cambio? Protección de activos y planificación patrimonial. Tengo preocupaciones sobre reclamaciones de terceros. Entendido. Procesaremos esto dentro de 5 días hábiles. Quisiera confirmación por correo electrónico, por favor. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Anote en mi expediente que este cambio se realizó voluntariamente y con asesoría legal. Estoy documentando mi competencia para todas las decisiones financieras. Hubo una breve pausa. Es inusual, pero añadiré esa nota. Para el viernes, todos mis bienes estaban protegidos dentro de la estructura del fideicomiso. Mantenía una lista de verificación sobre la mesa de la cocina, marcando cada tarea completada con una satisfacción tranquila. 2 semanas después, Bula llamó. Papá, Cornelius ha estado muy raro últimamente. Su voz sonaba débil, cansada. Pregunta por tus finanzas, si actualizaste tu testamento. Dejé la taza de café con cuidado. He hecho algo de planificación patrimonial. Es lo responsable a mi edad. Lo sé, pero se enojó mucho cuando mencioné que habías creado un fideicomiso. Dijo que era una traición. ¿Por qué tu planificación patrimonial lo traicionaría? No es su herencia. Mi mano se tensó sobre el teléfono. Bula, ¿le diste detalles sobre el fideicomiso? Solo mencioné que lo habías hecho. No pensé que fuera un secreto. ¿Lo es? No, no es secreto. Solo algo privado. ¿Qué dijo exactamente Cornelius? Dijo que estás excluyendo a la familia y que te están manipulando los abogados. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué le importa tanto? Esa es una muy buena pregunta, cariño. Una que probablemente deberías hacerle directamente a él. Al colgar, llamé de inmediato a Thornton. Cornelius sabe del fideicomiso. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué tan pronto puedes hacerte una evaluación médica? Al día siguiente, estaba reparando la barandilla del porche cuando el coche de Cornelius entró a toda velocidad por el camino,
levantando polvo y grava. Bajó del auto sin siquiera cerrar la puerta y se abalanzó hacia mí. Dejé mis herramientas con calma, tomé el teléfono y empecé a grabar vídeo. Me situé en lo alto de los escalones del porche, 6 peldaños arriba, lo que me daba una posición elevada. Cornelius tuvo que acercarse cuesta arriba, mirándome hacia arriba. Sostuve el teléfono a la altura del pecho, el lente claramente apuntando hacia él. Cornelius, estás en mi propiedad sin invitación. Estoy grabando esta conversación. No me importa tu grabación. Su rostro estaba rojo, los movimientos agresivos. Montaste una artimaña legal para robarle a tu propia hija. El fideicomiso protege mis bienes y garantiza que Bula herede de forma adecuada. Es completamente legal. ¿Adecuada? ¿Qué significa eso? ¿A menos que se divorcie de mí? Eso es lo que realmente quieres, ¿no? El fideicomiso garantiza que mi propiedad no esté sujeta a reclamaciones de terceros. Es planificación patrimonial estándar. ¿Terceros? Soy familia, tu yerno. Eres el esposo de mi hija. No tienes ningún derecho legal sobre mi propiedad. El fideicomiso solo formaliza esa realidad. Su voz subió de tono. Ya veremos. Conseguiré un abogado. Lo impugnaré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Bula. ¿Estás amenazando con aislar a mi hija de mí porque protegí mi propiedad? Interesante. Para que conste, esto no ha terminado. Entonces sal de mi propiedad ahora, o llamaré al sheriff por allanamiento. Regresó furioso al coche. El motor rugió, la grava saltó cuando dio marcha atrás bruscamente y aceleró por el camino. Detuve la grabación y revisé el vídeo de inmediato. Los rostros eran visibles, el audio claro, las amenazas registradas. Lo subí a la nube y envié una copia a Thornton con el asunto, evidencia, enfrentamiento hostil. Esa noche redacté un informe detallado del incidente, fecha, hora, lo que se dijo. Sin testigos, lamentablemente, pero el vídeo capturaba todo. La respuesta de Thornton llegó en menos de una hora. Sigue documentando todo. Considera la evaluación médica para adelantarte a posibles cuestionamientos de competencia. Espera represalias. Se están quedando sin opciones. Llamé a la clínica de la doctora Patricia Chen a la mañana siguiente. La recepcionista preguntó si había algún motivo específico para la solicitud. Tengo 67 años, soy propietario de bienes y quiero documentación que acredite que estoy sano y soy competente. Planificación preventiva. La cita quedó agendada para el lunes siguiente. Esa noche me senté en la mesa, revisando el vídeo de la confrontación, viendo la furia de Cornelius desplegarse en la pequeña pantalla. Su máscara había caído completamente cuando el dinero fue amenazado. Cada palabra grabada, cada amenaza registrada. Mi teléfono vibró. Un correo de Thornton. Bien pensado lo de la evaluación médica. Es probable que ahora recurran a servicios de protección para adultos. Manual estándar en estos casos. Mantente un paso adelante. Respondí, ya está programada. Cita la próxima semana. Antes de cerrar el portátil, miré la foto enmarcada de la pequeña Bula sobre la repisa, 8 años, sin los dientes frontales, riendo por algo que yo había dicho. Me pregunté cuántos daños colaterales dejaría esta guerra antes de que terminara. El lunes por la mañana llegué 15 minutos antes a la clínica de la doctora Chen. El edificio médico era moderno, de una sola planta, funcional. Llené los formularios solicitando copias de todas las pruebas y evaluaciones. Cuando la doctora Chen me llamó, fui directo. Tengo 67 años, soy propietario y quiero documentación médica que pruebe mi competencia física y mental. Era una mujer aguda, de unos 50 años, con la solvencia de quien ha ejercido la medicina rural durante décadas. Su expresión mostraba comprensión. Entiendo. Por desgracia, he visto situaciones así antes. A veces los hijos adultos impugnan la capacidad de los padres para controlar sus bienes. Exactamente lo que intento evitar. ¿Puede proporcionarme una evaluación escrita detallada?
Por supuesto. Haré una prueba cognitiva completa y le entregaré una carta formal con fines legales. Correcto. Quiero documentación que pueda sostenerse en un tribunal si es necesario. Entonces seremos minuciosos. El examen duró 90 minutos. Presión arterial, reflejos, análisis de sangre, luego pruebas cognitivas, evaluación mental breve, dibujo del reloj, ejercicios de memoria. Me pidió que dibujara un reloj marcando las 3:15. Lo hice con precisión. Luego que recordara 3 palabras: manzana, mesa, moneda, y que las repitiera después de 5 minutos. Recordé las 3. Me pidió contar hacia atrás desde 100 en intervalos de 7. Lo hice sin errores. Al terminar, la doctora Chen tecleó sus notas, imprimió una carta con membrete de la clínica. El señor Ray Nelson es mentalmente competente, físicamente sano y plenamente capaz de gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones independientes respecto a su propiedad y finanzas. Paciente alerta, orientado, cognitivamente intacto. No presenta signos de demencia, confusión ni capacidad disminuida. Firmó el documento, colocó el sello de la clínica y me entregó tanto la carta como las copias de los resultados. $240 por la evaluación extendida. Pagué con tarjeta de crédito, registrando cuidadosamente la transacción en mis archivos. 2 días después, estaba en mi taller organizando herramientas cuando un sedán desconocido se detuvo frente a la cabaña. Una mujer de aspecto profesional, de unos 40 años, bajó del coche con una tableta y una carpeta oficial. Señor Nelson, soy Margaret Willows, del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Estoy aquí por una denuncia sobre su bienestar. La chispa de ira fue inmediata, pero mantuve el rostro sereno. ¿Una denuncia? ¿De quién? No puedo revelar eso durante la evaluación inicial. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¿Le gustaría café? No, gracias. Es solo una visita de control rutinaria. La conduje al interior, dejando la puerta abierta. Transparencia. Debo decirle desde el principio, estoy involucrado en una disputa de propiedad con familiares. Sospecho que esta denuncia forma parte de ese conflicto, no de una preocupación genuina por mi bienestar. Agradezco su sinceridad. Haré la evaluación de manera objetiva. Si la denuncia no tiene fundamento, así lo documentaré. Margaret recorrió la cabaña con su tableta, tomando notas. Todo estaba limpio y ordenado, la cocina impecable, facturas pagadas y archivadas, refrigerador con alimentos frescos, baño aseado, dormitorio organizado. Sin peligros, sin señales de abandono o confusión. ¿Tiene alguna dificultad para realizar tareas diarias como cocinar, limpiar o pagar cuentas? Ninguna. Vivo solo desde que me jubilé. Me ocupo de todo personalmente. La denuncia menciona inquietudes sobre su estado mental. ¿Ha tenido problemas de memoria, confusión o dificultad para tomar decisiones? Ninguno. De hecho, tengo una evaluación médica reciente precisamente para abordar eso. Le entregué la carpeta desde mi escritorio. Ella leyó detenidamente el informe de la doctora Chen. Esto es muy completo y reciente. La mayoría de las personas en su situación no tienen documentación actualizada. Anticipé acusaciones falsas. Quise tener evidencia preparada. Eso demuestra pensamiento estratégico, señor Nelson. 40 años como ingeniero. Creo en la planificación anticipada. También le mostré estados bancarios recientes que evidenciaban una gestión financiera responsable y copias de los documentos del fideicomiso que probaban una planificación patrimonial sofisticada. Margaret tomó muchas notas. Su expresión se mantuvo neutral, pero reconocí el patrón en sus preguntas. Había visto esto antes. Explotación familiar disfrazada de preocupación. 3 días después, el abogado Thornton consiguió copias oficiales de la denuncia a través de los canales legales. La leí lentamente en la mesa de mi cocina, completa, varias veces. Cornelius y Leonard figuraban como CEO denunciantes. Las acusaciones eran específicas y completamente falsas.
Afirmación: Rey amenazó a familiares con armas. Falso. Nunca he tenido armas de fuego. Afirmación: presenta comportamiento paranoico, incluyendo cámaras por todas partes. Las cámaras existen por seguridad, tras amenazas reales. Afirmación: rechaza atención médica. Falso. Acababa de completar una evaluación médica completa. Afirmación: tiene dificultades para tareas básicas y toma decisiones financieras irracionales. El fideicomiso fue planificación estratégica, no irracional. Grace aportó una declaración adicional asegurando que los había puesto en peligro con animales salvajes. El incidente de los lobos en marzo, ahora tergiversado como prueba de incompetencia. La denuncia pedía una evaluación psiquiátrica obligatoria y posibles procedimientos de tutela. Mi mandíbula se tensó al leer. Los nudillos se me pusieron blancos al apretar las hojas. Ya no atacaban solo mi propiedad. Ahora atacaban mi autonomía, mi capacidad, mi libertad. Esto ya era guerra. 10 días después de la visita de Margaret, llegó la notificación oficial. Caso cerrado. El informe de servicios de protección para adultos concluía con claridad. El sujeto es competente, vive de manera independiente y segura. No hay evidencia de explotación, negligencia ni capacidad disminuida. La evaluación médica reciente confirma su salud cognitiva y física. La denuncia parece motivada por una disputa familiar por la propiedad más que por una preocupación genuina por el bienestar. No se justifica ninguna acción adicional. Creé una nueva carpeta titulada APS Denuncia Falsa, Evidencias y archivé todo de forma sistemática. La denuncia original con las acusaciones falsas, el informe de evaluación de Margaret, la carta de cierre del caso, mi evaluación médica, fotografías de mi cabaña bien mantenida y mi refutación escrita, punto por punto, con pruebas de respaldo. La carpeta se unió a la colección creciente en mi estantería. Estaba construyendo un expediente integral. Sonó el teléfono. Era Thornton. Rey, encontré algo. Leonard y Grace han estado usando la dirección de tu cabaña para algo. Los registros públicos muestran correo enviado allí a sus nombres. Esto podría ser fraude postal o robo de identidad. Hay que investigarlo de inmediato. Miré por la ventana, hacia el buzón junto al camino. No había pensado en revisar si llegaba correspondencia dirigida a gente que no vive aquí. Voy ahora mismo. Tomé las llaves de la camioneta preguntándome qué más estaba a punto de descubrir. Bajé por el largo camino hasta el buzón, 1/4 de milla de tierra, el polvo levantándose detrás del vehículo bajo el calor de la tarde. Agosto en Wyoming hacía que el aire temblara sobre el suelo. El buzón era de aluminio estándar sobre un poste desgastado, rodeado de hierba alta. Me puse guantes antes de abrirlo. No quería mis huellas en correspondencia que no era mía. 3 sobres, todos dirigidos a Leonard Harrison o Grace Harrison en la dirección de mi cabaña. Departamento de Servicios Familiares de Wyoming, First Mountain Credit Union, Administración del Seguro Social. Fotografié cada sobre con el teléfono, anverso y reverso, con matasellos visibles y fechas claras. Luego los coloqué en una bolsa plástica para evidencias que había traído justo para esto y regresé a la cabaña. Thornton contestó al primer timbrazo. Rey, es significativo. Leonard y Grace están usando tu dirección para correspondencia oficial. ¿Con qué propósito? Posible fraude de prestaciones. Reciben correo de servicios sociales de Wyoming y abrieron una cuenta bancaria usando la dirección de tu cabaña, pero tus cámaras demuestran que no viven ahí. Eso es un delito federal, ¿no? Fraude postal, fraude de prestaciones y potencialmente robo de identidad si afirman tener tu permiso. Hablamos de años de prisión federal si son procesados. Miré la bolsa de evidencias sobre la mesa de la cocina. Entonces denunciemos. No voy a encubrir criminales solo porque sean familiares de mi yerno. De acuerdo. Prepararé el paquete de evidencias y contactaré a la Fiscalía Federal. Rey, esto lo cambia todo. Una vez que se presenten cargos federales, su credibilidad queda destruida. Bien.
Tal vez por fin enfrenten las consecuencias de sus actos. La semana siguiente pasó deprisa. Compilé pruebas con la misma precisión que llevé durante 40 años de proyectos de ingeniería, imágenes de las cámaras de seguridad mostrando la única visita breve de Leonard y Grace en mayo, recibos de servicios que probaban que no había más ocupantes, el registro del correo y mi declaración jurada de que nunca di permiso para usar mi dirección. Thornton remitió todo al fiscal federal adjunto James Morrison de la División de Delitos Económicos. Morrison me llamó 3 días después. Señor Nelson, el abogado Thornton aportó pruebas contundentes de fraude en prestaciones usando la dirección de su propiedad. Jamás autoricé que usaran mi dirección. Tengo vídeo que demuestra que no viven aquí. He revisado las grabaciones. Es claro que visitaron una vez, brevemente, y no regresaron. ¿Desde cuándo llega correo a su nombre? Por los matasellos, al menos 6 semanas. Eso establece un patrón, combinado con solicitudes de beneficios que alegan residencia en Wyoming. Tenemos evidencia suficiente para una investigación federal. Seré franco, esto probablemente resultará en cargos penales. No busco arruinarles la vida, pero no permitiré que usen mi propiedad para cometer fraudes. Hace lo correcto al reportarlo. A partir de aquí, lo manejaremos nosotros. Mientras Thornton investigaba el fraude de Leonard y Grace, descubrió algo más en los registros públicos de Colorado. La casa de Cornelius y Bula tenía 3 pagos hipotecarios impagos, $8,400 en atraso, aviso de incumplimiento presentado, primer paso hacia la ejecución hipotecaria. Ray, esto explica su desesperación, dijo Thornton cuando llamó. Contaba con tu cabaña para resolver su crisis financiera. Cuando el fideicomiso bloqueó ese plan, se quedó sin respaldo. Me quedé en la mesa de la cocina procesándolo. Su propia casa estaba en riesgo. Existe una opción poco convencional que debo mencionar, añadió Thornton. Puedes comprar la deuda en mora. Los bancos venden créditos morosos con descuento a empresas de cobro. Tú te convertirías en el acreedor, pero de forma anónima a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Cornelius nunca sabría que eres tú. Las implicaciones cayeron lentamente sobre mí. Eso me daría control total. Sí, pero también es éticamente complejo. Tendrías en tus manos si tu hija conserva su casa. Déjame pensarlo. Esa tarde caminé por mi terreno, bordeando la cabaña, siguiendo la línea de árboles. Si compraba la deuda, controlaría el futuro de Cornelius. Ese era un poder que nunca había querido. Pero si el banco ejecutaba, Bula perdería su hogar. Ella era inocente en todo esto. A la mañana siguiente llamé a Thornton. Hazlo. Compra la deuda. Pero Bula no puede saberlo todavía. No hasta que pueda explicarle todo. La transacción tomó una semana. $31,000 de mis ahorros a una firma intermediaria, que compró la deuda y creó Mountain Holdings LLC, con mi persona como beneficiario final. Cornelius recibió notificación de que su préstamo había sido vendido, pero sin información sobre el nuevo acreedor. Archivé el comprobante de transferencia en una carpeta rotulada, simplemente apalancamiento. Para mediados de agosto, mi posición había cambiado por completo. Leonard y Grace enfrentaban una investigación federal. La deuda hipotecaria de Cornelius estaba, en secreto, bajo mi control. Cada intento de manipulación estaba documentado y mis bienes y propiedad eran legalmente intocables. Pero no sentía triunfo, sino cansancio. Esto se suponía que era una jubilación en paz. En cambio, se había convertido en una guerra en la que mis adversarios me obligaron a responder. Me senté en el porche al atardecer, las carpetas de evidencias apiladas a mi lado, y tomé una decisión. Bula merecía saber la verdad. Toda. Merecía entender lo que su esposo había hecho, el peligro en que estaba su casa, y de que la había estado protegiendo su padre. Saqué el teléfono y escribí. Cariño, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la cabaña este fin de semana? Solo tú. Es importante. Su respuesta llegó 10 minutos después. ¿Pasa algo? Me estás preocupando. Yo estoy bien,
Pero hay cosas que debes saber sobre tu situación financiera. Cosas que Cornelius no te ha contado. ¿Qué cosas, papá? Me estás asustando. No por mensaje. En persona. El sábado por la tarde. Yo preparo el almuerzo. Cornelius tiene un viaje de trabajo este fin de semana. Puedo ir el sábado. Perfecto. Solo tú. Esta conversación es entre nosotros. De acuerdo. Llegaré alrededor del mediodía. Dejé el teléfono y miré las montañas oscureciendo contra el ocaso. Mañana prepararía todo. El sábado le contaría a mi hija cuán profundamente su esposo había traicionado su confianza. La verdad no sería fácil. Podría no creerme al principio. Podría enojarse. Pero ya había guardado estos secretos bastante tiempo. La mañana del sábado llegó con una claridad cristalina. Me desperté temprano, nervioso de un modo en que no lo había estado en todo este conflicto. Enfrentar a Cornelius requería estrategia. Enfrentar a mi hija requería algo más difícil, una honestidad que iba a dolerle. Limpié la cabaña, ya estaba limpia, pero necesitaba actividad. Preparé ensalada de pollo para sándwiches, su favorita de la infancia. Organicé la carpeta de evidencias en la mesa de la cocina, justo en el lugar donde se sentaría. Su sedán apareció alrededor de las 11:30, dejando una estela de polvo en el camino. Bajó del coche con rostro cansado, preocupado. La recibí en el porche y la abracé. Estaba tensa. Comenzamos con café y charla ligera, su trabajo como maestra, el clima, cualquier tema menos la conversación real. Pero la carpeta sobre la mesa seguía atrayendo su mirada. Por fin. Papá, ¿qué pasa? Tu mensaje me asustó. Respiré hondo. Cariño, hay cosas sobre tu situación financiera que Cornelius no te ha contado. Cosas serias. Soltó una risa nerviosa. ¿Qué? ¿Olvidó pagar una tarjeta? A veces se le pasan. Tu casa está en ejecución. 3 meses de pagos hipotecarios omitidos. El banco estaba a punto de quedarse con tu hogar. El color se le fue del rostro. Eso no es posible. Nosotros pagamos la hipoteca. Cornelius la gestiona en línea cada mes. Eso es lo que te dijo. Esto es lo que realmente ocurrió. Deslicé el aviso de incumplimiento por la mesa. Ella lo leyó despacio, con las manos temblando. Aquí dice que el préstamo fue vendido a Mountain Holdings LLC. ¿Quién es esa empresa? Soy yo. Técnicamente, una compañía que poseo a través de mi abogado. Compré su deuda al banco. ¿Compraste nuestra hipoteca? La sorpresa le transformó el gesto. ¿Por qué harías? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que en lugar de que el banco ejecute y pierdas tu casa, yo controlo la deuda. Ahora tú y Cornelius me deben a mí, no al banco. Se puso de pie de golpe, la emoción subiendo. Esto es una locura. ¿Por qué no me dijiste simplemente que la hipoteca estaba atrasada? ¿Me habrías creído? ¿O Cornelius lo habría explicado? Necesitaba apalancamiento para protegerte de lo que viene. Dejé que eso asentara y continué. Hay más. Hace 8 meses, Cornelius abrió una línea de crédito con garantía hipotecaria por $35,000 contra tu casa. Eso no es cierto. Para eso tendríamos que firmar los dos. Deslicé los documentos de la ELOC. En Colorado, bajo ciertas circunstancias, un cónyuge puede suscribir una ELOC en solitario. Aquí está su firma. ¿Dónde está la tuya? Ella examinó los papeles, las manos ya sacudidas por el temblor. Yo no firmé nada. Nunca vi esta documentación. $35,000. ¿A dónde se fueron? Mi mejor suposición, a cubrir parte de las deudas de juego de Leonard. Recuerda que me dijiste que Leonard perdió $47,000 en póker en línea. Cornelius intentó arreglar el problema de su padre usando nuestra casa como garantía, sin decírtelo. Sí, le dije. Y cuando eso no fue suficiente,
Cuando su plan con mi cabaña fracasó y ya no pudo conseguir más dinero, simplemente dejó de pagar tu hipoteca. Le sugerí que comiéramos. Al principio se negó. ¿Cómo puedes pensar en comida ahora?, me dijo entre lágrimas. Pero insistí con suavidad. Necesitábamos una pausa antes de seguir con las siguientes revelaciones. Los sándwiches sabían a polvo, pero comimos de todos modos. Después, le mostré el resto. Todo de manera sistemática y cronológica. La grabación del enfrentamiento amenazante de Cornelius en mi porche, la denuncia falsa ante servicios de protección para adultos donde intentó que me declararan incompetente y el fraude federal de Leonard y Grace usando mi dirección postal. Cada pieza de evidencia, presentada cuidadosamente, con fechas y contexto. Al principio, Bula escuchaba a la defensiva. Cornelius no haría algo así. Luego, dudosa. ¿Estás seguro de que estos documentos son reales? Finalmente, a medida que la evidencia se volvió abrumadora, se quebró. Cuando le mostré la denuncia del APS, donde su esposo intentó quitarle los derechos legales a su propio padre, colapsó. No fueron lágrimas suaves, sino sollozos profundos, desgarradores, que le sacudían los hombros. La dejé llorar. No ofrecí consuelo vacío, solo estuve ahí, presente. Cuando al fin pudo hablar, lo hizo entre lágrimas. ¿Desde cuándo lo sabes? Algunas piezas desde mayo. Todo, desde julio. Me miró con una mezcla de dolor y rabia. ¿Meses? ¿Sabías desde hace meses que mi matrimonio era una mentira? ¿Que estaba en peligro financiero y no me dijiste nada? La miré directo a los ojos. Si te lo hubiera dicho en mayo, sin pruebas, ¿me habrías creído? ¿O Cornelius te habría convencido de que yo estaba paranoico, resentido, justo lo que ya andaba diciendo? Su voz bajó, reconociendo lo inevitable. No lo sé. Probablemente no. Por eso esperé. Por eso reuní evidencia. Para que supieras que la verdad era real, no solo la opinión de tu padre. Le rellené la taza de café y deslicé el azucarero hacia ella. Siempre lo tomaba muy dulce cuando estaba estresada. Un detalle de la infancia. Finalmente, tuve que plantear la decisión. Tienes que elegir, y pronto. ¿Elegir qué? Si quedarte con Cornelius o dejarlo. Yo no puedo decidir por ti. ¿Cómo podría decidir algo así ahora? Tienes hasta finales de agosto. Eso es aproximadamente una semana. Porque dentro de 2 semanas los agentes federales arrestarán a Leonard y Grace por fraude. Cuando eso suceda, todo se hará público. Cornelius será interrogado. Tu matrimonio será noticia en un pueblo lo bastante pequeño para que todos lo sepan. Estaba abrumada. Es demasiado. No puedo pensar. Si dejas a Cornelius, si presentas el divorcio y te proteges legalmente, perdonaré la deuda hipotecaria de tu casa. Serás dueña total, libre de cargas. Te ayudaré a reconstruir. ¿Me estás sobornando para que deje a mi esposo? Te estoy ofreciendo una cuerda de rescate. Si la tomas o no, depende de ti. Pero entiende, si te quedas con él, no podré protegerte de lo que viene. Horas después, recogió sus cosas, agotada. La acompañé hasta su coche con una carpeta de copias de documentos. Antes de subir, se volvió hacia mí. ¿Alguna vez pensaste en lo que esto me haría al saberlo todo? Cada día desde que lo descubrí. Por eso construí un caso tan sólido, para que supieras que no exageraba. No sé si podré perdonarte por haber esperado tanto. Lo entiendo. Pero prefiero que estés enojada conmigo por esperar a que destruida porque no lo supiste a tiempo para protegerte. Necesito tiempo para pensar. Tienes una semana. Después de eso, todo avanzará. Contigo o sin ti. Me miró con ojos agotados. Ya no sé en quién confiar. Confía en los documentos. Ellos no mienten. Las personas sí. Se alejó sin mirar atrás. Me quedé de pie en el camino de entrada, mirando hasta que su coche desapareció, preguntándome si acababa de perder a mi hija o de salvarla. 5 días después, un miércoles por la mañana,
Estaba tomando café en el porche cuando sonó el teléfono. Era Thornton. Está ocurriendo ahora. Los agentes federales están ejecutando las órdenes de arresto contra Leonard y Grace en Colorado. Quería que lo supieras. Dejé la taza con cuidado. No celebré, solo asentí en silencio. Gracias por avisarme. Pasó una hora. Luego sonó de nuevo. Era Bula. Su voz temblaba. Papá. Cornelius acaba de recibir una llamada. Arrestaron a sus padres. Dicen que por fraude. ¿Tuviste algo que ver con esto? Respiré hondo. Informé delitos a las autoridades competentes. Lo que pasó después fue el sistema judicial haciendo su trabajo. Un largo silencio. Luego, con voz apagada. Necesito llamarte más tarde. La línea se cortó. Me quedé mirando las montañas, preguntándome si mi hija algún día podría perdonarme por haber puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos. 3 horas después, Cornelius llamó, gritando. Tú hiciste esto. Tú los entregaste. Destruiste a mi familia. Permanecí en silencio, dejándolo desahogarse. Tus padres cometieron delitos federales usando mi propiedad. Los denuncié. Eso es lo que hace un ciudadano respetuoso de la ley. Le diré a todos. Haré que sepan que tú orquestaste esto, que eres vengativo y cruel. Adelante. Tengo documentación de cada crimen que cometieron. Mi abogado estará encantado de compartirla públicamente. Thornton había conducido hasta mi cabaña precisamente para este momento. Le pasé el teléfono. Señor Harrison, dijo Thornton con voz firme y profesional, soy David Thornton, abogado de Ray Nelson. Sus padres cometieron delitos federales. Mi cliente cumplió con su deber cívico al denunciarlos ante las autoridades. Cualquier intento de difamarlo resultará en acción legal inmediata. ¿Entiende? Clic. Cornelius colgó. Viernes por la tarde, Cornelius intentó vender la casa que compartía con Bula, desesperado por conseguir dinero para la defensa legal de sus padres, por su propia supervivencia. Pero la búsqueda de título reveló el problema. La hipoteca estaba en mora y era propiedad de Mountain Holdings LLC. Su agente inmobiliario le explicó que no podía vender sin la aprobación del acreedor. Cornelius llamó a Thornton, presa del pánico. Su firma posee mi hipoteca. ¿Cómo es posible? Mi cliente compró su deuda morosa por los canales legales. Usted fue notificado hace semanas de que su préstamo fue vendido. Necesito vender esta casa. Mis padres necesitan abogados. Por favor. La respuesta de Thornton fue calmada. Mi cliente está dispuesto a discutir términos. Recibirá una oferta formal en 24 horas. Sábado por la mañana, un mensajero entregó una carta certificada con la oferta formal de mi parte a través del despacho de Thornton. Los términos. Perdonaría toda la deuda hipotecaria, los $35.000 de saldo restante más los $8.400 en atrasos. $43.400 en total. Condiciones. Cornelius debía firmar los papeles de divorcio sin reclamar bienes. Debía firmar una renuncia legal a cualquier derecho sobre mi propiedad, herencia o activos. Debía firmar una declaración jurada reconociendo que no tenía derecho legal alguno a usar mi cabaña ni a involucrarme en sus problemas financieros. Plazo, 72 horas. Si se negaba, iniciaría ejecución hipotecaria de inmediato. Perdería la casa de todos modos, sin ganar nada. Cornelius llamó a Bula e intentó convencerla de que luchara a su lado. Su respuesta, que supe después, fue simple. Ya presenté el divorcio ayer. Firma los papeles, Cornelius. Se acabó. Lunes por la mañana, Cornelius se presentó en la oficina de Thornton. Me lo describió después, desaliñado, sin afeitar, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Firmó cada documento, el acuerdo de divorcio, la renuncia de propiedad, la declaración jurada. Cuando terminó, preguntó en voz baja. ¿Puedo al menos quedarme con la casa? La respuesta de Thornton fue directa.
Una vez finalizado el divorcio, la casa pasará a nombre de Bula, libre y sin deudas. Usted deberá buscar otra vivienda. Cornelius se fue sin decir una palabra más. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Bula. Su voz sonaba diferente, todavía dolida, todavía procesando todo, pero más fuerte. Papá, firmé los papeles del divorcio. Lo dejo. No puedo seguir en esa casa. Demasiados recuerdos. ¿Podrías ayudarme a encontrar algo cerca de ti? Quiero empezar de nuevo. La sensación que me invadió no fue de triunfo, sino de un profundo alivio. Por supuesto, cariño. Encontraremos algo perfecto. Lo bastante cerca para vernos, pero con tu independencia. ¿Estás decepcionado de mí por no haber visto antes quién era él? Nunca. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso es lo que hacen las personas buenas. Él traicionó esa confianza. Eso es culpa suya, no tuya. Su voz se quebró un poco. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Eres mi hija. Estoy orgulloso de ti por haber tomado la decisión más difícil. Eso requiere verdadera fuerza. Después de colgar, salí al porche y me senté en la mecedora que había comprado para mi jubilación. Por primera vez en meses, simplemente me quedé quieto. Sin planear, sin pensar en estrategias, sin preocuparme. La tarde estaba despejada. Un grupo de alces pastaba en el claro. Las montañas se alzaban, eternas, a lo lejos. Me mecí lentamente, dejando que el peso se levantara. No del todo. Bula aún debía sanar, el divorcio debía finalizar, Leonard y Grace aún debían ser sentenciados, pero al menos la amenaza inmediata había terminado. Mi hija estaba a salvo. Mi propiedad, protegida. Casi había terminado. Solo faltaba un capítulo más, el de descubrir cómo se ve realmente la paz. 2 semanas después, me senté en una corte federal en Cheyenne, Wyoming, asistiendo a la audiencia de sentencia de Leonard y Grace. No tenía obligación de estar allí. El fiscal no requería mi presencia. Pero necesitaba ver esto hasta el final. Leonard y Grace estaban frente al juez, luciendo disminuidos en su atuendo formal. Su abogado había negociado un acuerdo de culpabilidad. Admitieron los cargos a cambio de sentencias reducidas. El juez repasó su historial criminal, ninguno, sus edades y luego la evidencia, abrumadora. Señor y señora Harrison, dijo el juez con voz firme, ustedes se han declarado culpables de fraude en prestaciones. El tribunal acepta su acuerdo de culpabilidad. El juez hizo una pausa. Quiero dejar claro lo grave de sus acciones. Ustedes explotaron sistemas diseñados para ayudar a ciudadanos con necesidades reales. Sí, su señoría, respondió Leonard en voz baja. 2 años de libertad condicional supervisada, $45,000 en restitución y multas, y prohibición permanente de acceder a programas de beneficios federales y estatales de Wyoming. Deberán presentarse mensualmente. Cualquier violación resultará en encarcelamiento inmediato. ¿Entienden? Sí, su señoría, respondieron al unísono. Tienen suerte de evitar la prisión. No desperdicien esta oportunidad. Se levanta la sesión. Cuando salí del juzgado, Leonard me miró desde el otro lado del vestíbulo. Hubo un instante de reconocimiento mutuo. Leonard me miró desde el otro lado del vestíbulo del tribunal. Fui yo quien mantuvo la mirada. Él fue el primero en apartar los ojos, derrotado. No sentí triunfo. Solo cierre. Bula me contó después que Cornelius se había mudado a un pequeño apartamento tipo estudio en una zona más económica de Denver. Se llevó pocas cosas, apenas lo que cabía en su coche. Lo vi una última vez cuando vino por sus pertenencias, me dijo. Parecía un extraño. No estaba furioso, solo vacío. Firmó los papeles finales del divorcio sin decir una palabra y se fue. El divorcio se finalizó a mediados de septiembre. Bula recuperó legalmente su apellido de soltera, Bula Nelson. Con mi ayuda, encontró una pequeña casa de 2 dormitorios en Cody,
a unos 15 minutos de mi cabaña. Era modesta pero encantadora. Una construcción antigua que necesitaba algunas mejoras, pero con buena estructura y una vista hermosa hacia las montañas Apsaroka. Le ofrecí el pago inicial como regalo. Bula consiguió una hipoteca para el resto, usando su salario como maestra y su excelente historial crediticio. También consiguió un puesto como profesora de 3er grado en la escuela primaria de Koudi, comenzando de inmediato. La ayudé a mudarse, pasando un fin de semana pintando habitaciones y armando muebles. Trabajo simple, pero profundamente significativo. Estábamos reconstruyendo nuestra relación a través de actos prácticos de servicio. La recuperación emocional no fue lineal para Bula. Algunos días se sentía optimista con su nuevo comienzo. Otros, estaba furiosa, con Cornelius, consigo misma, incluso conmigo por no haberle contado antes. La escuchaba sin justificarme. Entendía que necesitaba procesar un duelo complejo. Con el tiempo, establecimos una rutina, cenas dominicales juntos, alternando entre su casa y la mía. Durante una de esas cenas, mientras picábamos verduras en su nueva cocina, me preguntó: ¿crees que algún día volveré a confiar en alguien? ¿Que querré volver a casarme? Dejé el cuchillo sobre la tabla. Honestamente, no lo sé. Pero está bien así. La confianza no es algo que debas dar libremente a cualquiera. Se gana, poco a poco, con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Y cualquiera que valga la pena en tu vida lo entenderá. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio. Solo lo bastante viejo para haber cometido errores y aprendido de ellos. Una fresca tarde de finales de septiembre, Bula condujo hasta mi cabaña para cenar. Cocinamos juntos, nada elaborado, solo espaguetis y ensalada, y comimos en el porche a pesar del aire fresco. El sol se puso tiñendo las montañas de naranja y dorado, y un pequeño grupo de alces salió del bosque para pastar en el claro frente a la casa. Nos sentamos en sillas mecedoras gemelas. Había comprado una segunda cuando ella se mudó cerca, y observamos en silencio, cómodos en la compañía del otro. Entonces Bula habló en voz baja. Gracias, papá. Por todo. Por luchar por mí, incluso cuando no lo entendía. Por ser paciente mientras yo descubría las cosas. La emoción me apretó la garganta. No tienes que agradecerme. Eres mi hija. Siempre voy a luchar por ti. Lo sé, pero quiero hacerlo. Pudiste haberte apartado, protegerte solo a ti mismo, y no lo hiciste. Eso nunca fue una opción. Ser familia significa protegernos, incluso cuando duele. Lo siento por no haberte creído antes. No te disculpes por ser leal a tu matrimonio. Eso habla bien de ti. Ella sonrió. Una sonrisa genuina, la primera en meses. Mira ese gran alce macho. Es magnífico. Ese es mi favorito. Lo veo casi todas las tardes. Le devolví la sonrisa. Bienvenida al vecindario, cariño. Pronto conocerás a todos los visitantes habituales. Ya amo este lugar. Se siente como un hogar. Lo es. Para los dos, ahora. Más tarde, cuando Bula se fue, me quedé en el porche, meciéndome lentamente mientras la última luz desaparecía del cielo. Pensé en marzo, cuando compré esta cabaña lleno de esperanza por una jubilación tranquila, y como esa paz fue amenazada por el ultimátum de Cornelius. El trayecto desde marzo hasta septiembre se sentía como si hubieran pasado años. Pero lo había atravesado sin perderme a mí mismo, sin volverme cruel, sin abandonar mis valores. Había protegido lo que importaba utilizando la ley y la razón, no la venganza ni el odio. Mi hija estaba a salvo, construyendo una nueva vida cerca. Mi propiedad, segura. Mi autonomía, intacta. Los antagonistas habían enfrentado las consecuencias adecuadas, pero no habían sido destruidos más allá de toda redención. Podían reconstruirse si elegían un mejor camino. Mientras las estrellas aparecían sobre las montañas, me permití una pequeña sonrisa. Esto era lo que siempre había querido,
Tardes tranquilas, la vida silvestre, las montañas, y ahora, a mi hija lo bastante cerca para compartirlo. No era la jubilación que había planeado. Era mejor. Porque la había ganado con integridad, no con suerte. Me puse de pie, estirando la espalda, ya no era joven, después de todo, y entré en la cabaña para llamar a Bula, solo para desearle buenas noches. Solo porque podía. Solo porque ella estaba allí. Y porque estábamos bien. La puerta de la cabaña se cerró suavemente. Las montañas permanecieron en silencio. Testigos. Paz. Una paz duramente ganada y profundamente apreciada, que se posó sobre la propiedad como la noche de septiembre. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.